En la clase pasada vimos técnicas de comunicación grupales. Vamos a continuar con una técnica más. Nos habla del discurso. Nos dice que el discurso se ha convertido en una herramienta de los últimos años, en donde un profesional, ¿verdad? Ejerce un potencial para darse a conocer. Los discursos regularmente siempre se emplean en todo momento, a través de un diálogo, a través de una conversación. Pues siempre nosotros tenemos, la comunicación o la interacción con una o más personas para, informar. De ello, entonces, nosotros podemos encontrar que a veces hemos preparado, por ejemplo, alguna conversación, un diálogo, un discurso como tal para poder emitirla. Acá vamos a ver entonces qué es el discurso. Entendiendo, se dice de la forma más sencilla que los discursos son textos orales escritos cuya función y objetivo último es enseñar o convencer a un público. De ello era que les decía, por ejemplo, nosotros cuando vamos al trabajo, pues nos comunicamos con otra persona del trabajo, con otras personas acerca de nuestras funciones, de nuestras actividades, de nuestras labores. En el colegio, nosotros siempre estábamos en interacción con una o más personas con las cuales conversamos sobre temas relacionados específicos. Por ejemplo, este, en este caso, nosotros hablamos del discurso que es y cuáles son los tipos de discurso. Ya es una comunicación estructurada, ya está diseñada y es intencional. Es decir, mi objetivo es que ustedes aprendan qué es el discurso. Muy bien, ¿a qué público me dirijo yo? A todos mis estudiantes que llevan el curso de lenguaje como tal. Entonces, ¿qué y dice? Con el fin de convencer, enseñar a que otra persona realice o actúe. Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo tengo un fin primordial. Aquí nos dice, es por eso que decimos que en los discursos predomina una función apelativa, es decir, una función que nosotros vamos a solicitar de otra persona, que nos responda, que nos diga, que haga, que pueda desarrollar como tal. En un acto de habla puede manifestarse de dos formas, uno individual o un monólogo, o de modo interlocutivo, es decir, un diálogo. Entonces ahí vuelvo a repetir, ¿verdad? Nosotros realmente manifestamos dos aspectos. Cuando yo pueda hablarme y dirigirme a mi público, a un grupo, a una persona, nosotros ya tenemos una interacción. Y pueda darse que entre ese discurso a muchas personas, las personas tengan participación de respuesta. Entonces, por eso es algo interlocutivo, ¿verdad? Es decir, voy a ofrecer alguna información y espero o alguna persona pues va a dar respuesta a la información que yo estoy ofreciendo. Dentro de lo que es el discurso vamos a encontrar muchos aspectos de los cuales vamos a ubicar al discurso como tal. Por ejemplo, tenemos la alocución y la alocución proviene del latín que significa oliquo, onis, hablar en público, es decir, un discurso breve que se caracteriza por cumplir una función introductoria. Nosotros siempre hemos participado en actos. Por ejemplo, nosotros regularmente en el colegio, pues se hacen actos cívicos, se hacen inauguraciones, se hacen algunas festividades en donde siempre va a haber una persona que haga la introducción al tema o que bien presente y modere el tema. Ahí nosotros ya estamos hablando parte de un discurso. Esta también dice lo que es arenga, que probablemente es un término que viene del gótico, que significa reunión del ejército. Es un discurso pronunciado en todo solemne en el propósito de enaltecer el ánimo de los que escuchan. Recordemos que nosotros podemos solo asociar, ¿verdad? Porque no es un discurso, pero podemos asociar, por ejemplo, la jura a la bandera, el himno nacional, que se entona o se realiza siempre antes de un acto y es solemne. Aparte de ello, lo que busca es enaltecer, ¿verdad?, del país como tal. Tenemos la conferencia de latín conferentia, o conferere, que lleva junto con él, es decir, es una disertación en un público sobre un tema o carácter político, literario, científico, etcétera.
Es decir, que lo que busca, ¿verdad?, es informar a otras personas sobre un tema en específico. Una disertación que es, que proviene del latín dissertatio o dissertare, es un discurso o exposición de un tema ordenado. Es decir, cuando hay un experto en algún tema, pues siempre se le invita a que vaya y converse, que realice un discurso acerca del tema sobre el cual se está hablando. Tenemos una charla. La charla es también una disertación muy sencilla que se tiene entre personas. Vuelvo a repetir, nosotros regularmente siempre mantenemos una charla, un diálogo con algunas personas. En familia regularmente siempre comentamos noticias. En el colegio siempre comentamos los temas de estudio. En el trabajo comentamos las actividades. ¿Qué pasa con eso? Que siempre encontramos información dentro del mismo grupo que estamos, que viene a beneficiar a mi persona en realizar mis actividades, mis labores, mi enseñanza, tomar precauciones, etcétera. Entonces ahí ya tenemos nosotros una charla, una homilía. La homilía significa reunión y regularmente este término pertenece a la Iglesia Católica porque es cuando la persona, el sacerdote, ¿verdad? Establece, por ejemplo, su pequeño tema como reflexión del día en cuanto a la lectura del Evangelio. Entonces a eso le llaman homilía. También tenemos el meeting. El meeting como tal proviene de la palabra inglés meeting, que es reunión, y esto regularmente se expone en algún aspecto social y político, más político. El meeting se hace siempre cuando las personas se van a elegir, no sé, para alcaldes, para diputados, para presidentes, hacen su publicidad política y lo que hacen es que se centran en puntos estratégicos para llamar la atención de las personas que quieren ganar su voto. A esto se refiere. Tenemos la perorata, de latín perorate, habla o hace alusión al discurso y en este caso hablas, por ejemplo, también de un razonamiento, dice, inoportuno o un resultado al llegar a ser fastidioso para el auditorio o para el receptor. Muy bien. Regularmente este aspecto es cuando, lejos de emitir una información, pues la persona, ¿verdad?, hace resaltar muchos aspectos, no tanto positivos, sino negativos y de una forma muy imperativa. Y por eso es de que ya cansa, aburre, molesta, fastidia a las personas que están haciendo recepción del tema. El sermón. El sermón, vamos a compararlo a la homilía, vamos a compararlo, ¿verdad?, al sermón que establece también en una iglesia, independientemente de qué religión sea. Recordemos que los sermones son de carácter moral específicamente, en donde lo que buscan es que la persona a la cual se le está dirigiendo, si bien es cierto, mantenga conductas buenas, o bien sea que las mantenga porque ya las tiene, o que en su momento cambie, ¿verdad?, de parecer si es que no está actuando de forma correcta. A eso se refiere el sermón. Tenemos también lo que es la filípica, que proviene de la palabra de Filipo. En este caso es un discurso violento contra alguien. Aquí ya no estamos hablando tanto como que de una información, sino como de un pronunciamiento, pero ya algo violento, como cuando escuchamos protestas, insultos, arrebatos y muchas otras cosas que lejos de beneficiar en una situación de poder divulgar, pues viene, ¿verdad?, a violentar a otra persona como tal. Tenemos un monólogo. El monólogo también puede ser regularmente teatral, es donde una persona, ¿verdad?, inmersa en un personaje como tal, hace expresión de alguna situación ficticia, de una situación creada, en donde va a expresar reflexiones, sentimientos, pensamientos de carácter muy personal. Por eso es un monólogo, porque se refiere a un personaje como tal. Aparte también de este monólogo, también tenemos la parte de la parte, es decir, un discurso que se desarrolla
una obra teatral y cuya principal característica es un comentario aislado de lo que el personaje es. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros estamos hablando entonces de un personaje, pues vamos a contravenir este personaje y por eso está inmerso a la par de lo que es el monólogo. Los tipos de discurso van a ser en cuanto al monólogo, la filípica, el sermón, la perorata, el meeting, tenemos la homilía, el sermón, la charla, entre otros. Pero de forma literaria, ya estructurada, vamos a encontrar solamente 3. Y estos son los más importantes, ya que son los reconocidos en forma general. Los otros también, pero como que los que nosotros empleamos más en un hecho comunicativo, informativo, es el narrativo, el expositivo y el argumentativo. ¿Por qué nosotros vamos a emplear en forma profesional estos 3? Porque siempre estamos, en una situación de narrando eventos, situaciones, exponiendo hechos, realidades y argumentando, es decir, fundamentando todo lo que nosotros compartimos con, documentos, información, eventos, hechos reales de lo que nosotros estamos hablando como tal. Y para ello vamos a ver cada uno. Dice, el discurso narrativo. El discurso narrativo es la exposición de hechos rentables por medio de una trama o un argumento. Es el que se utiliza en la novela, en un cuento, en una historia literaria, porque situación. Regularmente, un discurso narrativo nos presenta a nosotros un lugar en donde hay un inicio, un desarrollo y un final de un evento, ya sea un evento infantil, un evento de terror, un evento de misterio, un evento chistoso, etcétera. No importa la situación. Lo que nos presenta es que está impreso en un libro, en una revista, en un texto como tal, a eso se refiere. Y nosotros regularmente, pues, lo hemos observado, ¿verdad? En los cuentos, por ejemplo, lo más puntual que nosotros tenemos, el cuento de, no sé, Blancanieves y los 7 enanitos. Sabemos que era la hija del rey y que luego, pasó a ser la princesa, que la madrastra, ¿verdad?, era mala y que, le tenía envidia por su belleza y la manda a matar. Ella, sale huyendo al bosque. Entonces, ya tenemos un inicio, un desarrollo y un final. Y sobre ese evento es que nosotros lo hemos leído, ¿verdad? En algunos libros. Dice también por las partes del discurso narrativo se denomina un inicio, un nudo y un desenlace. Regularmente siempre tenemos un inicio en donde nos presentan el lugar, los personajes y las personas de las cuales se va a hablar en el cuento, la historieta. Luego el nudo es el que nos plantea un conflicto. El nudo regularmente nosotros sabemos que es la trama, sabemos que es cuando el personaje del cual comienza a hablar empieza a sufrir, ¿verdad? Un desequilibrio en su aspecto físico, mental, psicológico, en su ambiente social, ¿verdad? Que lo persiguen y lo quieren matar y entonces ya empieza un conflicto, ¿verdad? Y el desenlace cuando se resuelve o el personaje vuelve a su estado normal. Es decir, vuelve a estar como al inicio, ¿verdad? Por eso siempre, en el cuento es vivieron felices por siempre, a eso se refiere. Tenemos un discurso expositivo y como su nombre lo indica, lo que pretende es exponer una cuestión, aclararla y por lo tanto lo que busca es que la persona quien va a leer el documento pues tenga clara información de lo que se está hablando, porque le está exponiendo el tema. Le está diciendo, qué es, cómo sucedió, por qué, para qué, cuándo, cómo, en dónde, ¿verdad? Y ese es el fin primordial, que la persona que lea el texto entienda acerca del tema que se está tratando. Dentro del texto expositivo tenemos que la construcción es una introducción, el desarrollo del tema o la explicación del tema como tal,
Al final tenemos un cierre y un resumen como tal, y lo que pretende es que tenga nuevamente un inicio, ¿verdad? Que genere una causa, una consecuencia, una procedencia y una sucesión. En su momento nosotros cuando leemos información académica, pues siempre nos presenta lo que les decía al inicio, ¿verdad? Cómo surge el tema, quién lo desarrolla, por qué lo desarrolla, para qué sirve o en qué afecta, cómo modifica, luego, a quién está dirigido, para qué, por qué. Y a veces, si es, por ejemplo, una cuestión de un problema, hasta nos da posibles soluciones. Entonces ahí es donde nosotros encontramos los textos expositivos. Tenemos también el discurso. Y el discurso argumentativo, pues significa, ¿verdad?, tener argumentos presentes, verídicos, de lo cual nosotros vamos a hablar. Si yo voy a hablar, por ejemplo, acerca de la violencia, pues yo voy a dar ejemplos, ¿verdad?, de violencia y voy a decir por qué surge la violencia, cómo se genera la violencia, cuáles son las causas de la violencia, y con eso yo estoy argumentando mi tema. Ahí yo ya estoy explicando o estoy argumentando el porqué de la situación como tal. Dice que el texto argumentativo debe ser lógico, es decir, que todo lo que nosotros vayamos a decir, o sea, tenga coherencia y sea real, que sea convincente, que las personas a las cuales yo me voy a dirigir pues entiendan y comprendan lo que yo estoy compartiendo. Suavidad, es importante que la argumentación se desarrolle suavemente, en este caso que no busque, ¿verdad? El involucrar en el discurso una discusión polémica, ¿verdad? O un conflicto, en donde ya las personas no vayan a responder de forma positiva, sino negativa de acuerdo a la información que yo estoy emitiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar siempre que la información sea la más idónea. Humildad, un discurso argumentativo bien construido ha de ser humilde, es decir, sin aires de grandeza o de molestar, incomodar a la otra persona, lo que hablábamos contrario, ¿verdad? A la perorota, porque en este caso lo que nosotros no queremos es molestar, ¿verdad? A las personas de las cuales están escuchando. El discurso argumentativo se estructura según una tesis, ¿verdad? Es decir, a modo de introducción. Cuando nosotros encontramos siempre un discurso, vamos a encontrar una introducción, un desarrollo del tema y una conclusión. Y lo mismo nos presenta acá. Una tesis, es decir, la introducción, una argumentación, el desarrollo del tema y la conclusión de lo que nosotros estamos desarrollando. Para tenerlo más claro, aquí lo presento. Tenemos entonces la estructura del discurso, es la apertura o inicio, también se le llama introducción, el cuerpo o desarrollo, es decir, el desarrollo del tema, la conclusión o cierre, es la finalización del discurso como tal, del tema a tratar. La apertura, en este caso tenemos que la apertura es la introducción de lo que yo voy a informar, de lo que yo voy a compartir. El cuerpo va a ser todo aquel desarrollo que nosotros en su momento tenemos sobre nuestro tema. Y la conclusión es el resumen de las ideas principales que tenemos acerca del tema, con el fin de dejar en la persona el interés que manifiesto sobre mi discurso como tal. Y aquí tenemos entonces, dice, partes del discurso. Aunque algunos autores sugieren dividir el discurso en mayor o menor cantidad, las partes son básicas. Consiste en una introducción, que sería la primera fase, ¿verdad? Del discurso, en donde dice la introducción es importante. Se exponen los objetivos o puntos claves que se van a abordar con el fin, desde un inicio, a atraer la atención de aquella persona que me va a escuchar. ¿Verdad? Porque si mi tema no es relevante, no es importante, pues nadie le va a interesar escucharme. Entonces, desde la introducción yo voy a canalizar la esos aspectos que yo necesito que las personas tengan. Dice, contar una historia o anécdota cautivadora, es decir, una frase, alguna situación, ¿verdad? Que llame la atención para empezar yo mi tema. Realizar una pregunta retórica, indicar un dato llamativo,
Regularmente cuando se hacen concursos en cuanto a oratoria, que serían los discursos, pues las personas siempre tienden a hacer llamativo el inicio para que todo, poder canalizar esa atención como tal. En el desarrollo, pues no es más que desarrollar como tal el tema en donde yo voy a ofrecer datos, fechas, estadísticas, autores, personajes, sucesos, actividades de la cual vienen a representar mi tema. Y lo que voy a hacer es que siempre trato en este caso, de destacar todo lo importante o resaltante del tema que estoy abordando en mi discurso. El cierre o final. Aquí en el cierre final, regularmente siempre se toman en cuenta las ideas principales a modo de resumen, los objetivos con el cual se entabló el discurso y lo que busca como tal es dejar una reflexión en la persona que lo escuchó con el fin de que si mi discurso busca el cambiar alguna actitud, un comportamiento del grupo al que yo me dirigí, pues yo en ese momento, en el cierre final, es donde yo dejo esa expectativa para que exista en la persona que escuchó ese cambio como tal. La organización del discurso, tenemos como tal una introducción o saludo, pues regularmente siempre saludamos, ¿verdad? El desarrollo del cuerpo del discurso, la discusión del discurso o alternativas, las recomendaciones y la conclusión final. Y eso es lo que nosotros siempre, siempre tenemos que manifestar en un discurso. Regularmente nosotros en un diálogo común, pues siempre mantenemos esta situación siempre cuando nos encontramos con alguna persona, pues siempre la saludamos, empezamos a preguntar cómo se encuentra, etcétera, y luego cuando ya tenemos un momento de entablar una conversación, pues ya buscamos un tema que nos guste a ambos y empezamos a hablar sobre, lo relevante del tema, y ya con eso nosotros ya empezamos, ¿verdad? Un diálogo, una conversación, etcétera. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor, todo bien, gracias. Muy bien.